Tal, Fernando, y a toda la audiencia, buenas tardes. Un gusto retomar el contacto, esta vez a través de Zoom, a través de 24/7. Bueno, estamos haciendo ese paneo, ese contacto con legisladores nacionales representando a Neuquén. Bueno, ante esta nueva convocatoria que hace el gobierno nacional. No sé si pudiste ver el nuevo proyecto, si se los están compartiendo ya el nuevo proyecto de ley ómnibus. ¿Qué estás viendo en todo caso? ¿O qué vas a estar llevando al debate cuando sea convocado, sobre todo en el capítulo energético y de los recursos naturales que tanto le importa a la provincia, ¿no? ¿Cómo estás viendo ese escenario? Sí, en principio llegó un borrador, ¿no? Todavía no ha sido enviado lo que sería un nuevo proyecto de ley bases. El anterior volvió a comisión y debería empezar la discusión de nuevo. Tengo entendido que mandarían un nuevo proyecto donde han retirado varias cosas, como por ejemplo lo de transición energética, lo que hace a energía eléctrica también, que era un capítulo que cambiaba bastante la forma o el relacionamiento que se generaba. Eso ha sido sacado. Y bueno, estamos analizándolo. De hecho, estuvimos reunidos el sábado con el ministro de Energía de Neuquén, y también con Alejandro Monteiro, que es el secretario general de la OFEPI, y con Osvaldo Giancafilo, y venimos interactuando también con otros legisladores y con distintos actores, Ujú. justamente en el capítulo energético, o de hidrocarburos, que es muy importante para Neuquén, donde en principio no habría grandes cambios a la última versión que se había acordado en para ir a cuando llegó al recinto o para incluir los cambios en el recinto, no la Ujú. que tuvo dictamen, sino lo que se había acordado para llevar. Pero bueno, ahora también hay una posibilidad o se están planteando algunas cuestiones como que habían quedado del anterior y estamos charlándolo, pero en principio entendemos que había algún acuerdo y la posibilidad de avanzar. Y lo que sí, en el caso de gas, se agrega un artículo que es muy importante, ¿no? Porque habla de la provisión de gas para GNL, para el gas natural licuado, Ujú. que en principio dejaría sin efecto la ley que se votó en el Congreso en octubre del año pasado, que tenía media sanción en diputados, y pasaría lo que hace al marco para el GNL, pasaría a estar en esta ley, dentro del capítulo de hidrocarburos, la posibilidad del abastecimiento y de alguna manera las garantías para los contratos en firme de exportación o para GNL de gas. Ujú. Y por otro lado, en el capítulo de RIGI, que es el de grandes inversiones, estarían contemplados las otras o los beneficios para las inversiones que harían falta en plantas y en gasoductos. Así que eso Ujú. lo estamos analizando porque es un esquema en el gas, sobre todo porque uno en petróleo de alguna manera se cambia el esquema y se habla de exportar, de maximizar la renta, pero en gas en general, inclusive la nueva propuesta de base tiene algunos recaudos y prevé el abastecimiento interno como una prioridad. Y en este caso, en este artículo, le da bastante, o sea, intangibilidad a los contratos de aquellos ductos o el gas que esté destinado a exportación o a la planta de GNL. Así Ujú. que creo que es uno de los puntos que va a haber que discutir de acá aproximadamente. En principio se habla del 17 de abril para fecha de tratamiento en recinto, así que creo que es de las cosas que se van a estar discutiendo. A su vez, como decía, algunos planteos que por ahí quedaron dentro de la ley que no son tantos, pero porque se había llegado a algún entendimiento, pero hay algunas cuestiones que se podrían rever de acá hasta que llegue al recinto. Está claro. Pablo, respecto a la cuestión tarifaria, ¿hay alguna observación que se busque incluir allí? ¿O estamos particularmente en un día en el que, bueno, comenzamos a conocer el tenor del impacto del precio del gas? Esa situación de cierta ambigüedad en Neuquén como garante del abastecimiento a nivel regional, digo, no solo Argentina, sino pero digo, a nivel sudamericano, ¿no? Sobre todo lo de IGNL, la ampliación de ductos, pero digo, lo vinculado estrictamente al consumo, a la demanda doméstica, eh, les hace un poco de ruido y están viendo algún tipo de alternativa en términos de la tarifa del gas para provincias como Neuquén, que son, como decía, claves para el suministro. ¿Se puede avanzar sobre eso o el acuerdo va por afuera de eso? Y en principio, dentro de lo que estaba en la ley era los fideicomisos, ¿no? Y dentro de esos fideicomisos está lo que hace al gas para zonas frías y para la región patagónica. Ujú. Entendemos que este gobierno quiere reformularlo, todavía no ha mandado la fórmula de cómo o a quiénes subsidiar, que hablan de tomar distintas variables para determinarlo en función
si tiene auto o no, el nivel de ingresos, el nivel de consumo, algunas cuestiones, y también tomando como base de referencia un fallo de la Corte Suprema donde fija que entre luz y gas las tarifas no deberían fijar más de un porcentaje del ingreso familiar. Eso no está claro, todavía no lo han explicitado y no sería parte de la ley generaría el Claro. marco, después es parte de cómo se implementa, pero también creo que es una discusión que hay que dar, ¿no? En la medida que desde la Patagonia producimos casi el 100%, el 90 y pico por ciento del gas del país, no puede ser que lo paguemos más caro que en Puerto Madero, por ejemplo, ¿no? Entonces, si realmente estamos ante un gobierno que es liberal y que de alguna manera entiende que hay libertad de contratación, deberíamos poder comprar el gas acá directamente a los productores a un costo más barato y no teníamos por qué pagar desde la Patagonia, por ejemplo, el gas que viene en barcos o el que viene de Bolivia, que por una cuestión de Claro. no tener ductos, porque gas hay de sobra en Vaca Muerta y se podría producir o abastecer desde acá, por una cuestión de falta de ductos, deberíamos también, en ese sentido, así como pagamos desde la Patagonia más caro los fletes por estar lejos, no tenemos por qué pagar de alguna manera el gas mucho más caro y podríamos comprarlo aquí en Boca de Pozo, donde el precio sería mucho menor y podríamos tener una tarifa más baja en la Patagonia. Así que creo que en la medida que, y vamos a dar esa discusión, ¿no? En la medida Ujú. que quieran tocar lo que hace a Zona Fría, algún beneficio que tiene la Patagonia, también dar ese tipo de discusiones, ¿no? Si producimos gran parte del gas del país, y Neuquén ni hablar, estamos al 60% del gas del país, cada día Vaca Muerta tiene más importancia en eso. ¿Por qué tenemos que pagar el gas que viene en barco o el gas que viene de Bolivia si tenemos excedentes que de sobra pueden cubrir o podríamos comprar mucho más barato aquí el gas en la zona? Claro, estamos hablando con Pablo Servi, diputado nacional de la provincia de Neuquén por la Unión Cívica Radical. Pablo, ¿cómo se están? ¿Hay también algún consenso que se replica con los legisladores nacionales respecto de ese frente de gobernadores patagónicos? ¿Van a llevar una posición unificada? ¿Crees que es factible al debate cuando sea convocado? ¿Están buscando esos consensos? ¿Ya existen acaso? En principio hemos tenido alguna reunión en Puerto Madryn donde se creó, se puso en marcha el foro de legisladores patagónicos. Tenemos relación e intercambio los legisladores y bueno, cada uno tiene también su bloque en su partido, la verticalidad que da el espacio político que uno representa, pero creo que también va a estar atravesado por la horizontalidad que hace la transversalidad que es las necesidades de nuestras regiones, que cada uno de nosotros tenemos que ver, y creo que quedó claro también en la última, cuando se trató la ley la vez anterior, que los patagónicos pusimos, de alguna manera marcamos la cancha con las cuestiones que hacen a nuestras provincias y lo que hace a los recursos y sobre todo a la tarifa de que pagan los patagónicos, ¿no? Entonces, Claro. creo que eso seguramente va a ser una discusión. Venimos charlando y conversando con por lo menos los diputados de Neuquén y en el caso del espacio en el que yo estoy, de los demás de la Patagonia. Y creo que de alguna manera vamos a tener que conjugar esto, ¿no? Lo que hace el espacio político donde uno está, pero también hemos mostrado que como neuquinos vamos a defender, o que estamos, para nosotros primero que nada está la provincia y nuestros recursos y los neuquinos a la hora de Ujú. definir. Así que entiendo que son estas instancias que habrá que dar de diálogo de acá hasta que llegue al recinto y de alguna manera plantear las necesidades y las inquietudes que tenemos nosotros también para que sean tenidas en cuenta. Ujú. ¿Han visto algún tipo de, no sé si decirle moderación o de mejor diálogo con los referentes del gobierno nacional, el nexo con los diputados y con las diputadas nacionales, respecto de aquel primer escenario del primer proyecto? Uno de los temas que nos decían, bueno, las fuentes que consultamos habitualmente del Congreso, en el gobierno neuquino también, esto de canales desautorizados por el entorno del presidente o por el propio presidente, bueno, los malos tratos públicos, las referencias constantes al cuerpo deliberativo allí en el Congreso. ¿Ven un escenario diferente respecto de ese vínculo posible y de la búsqueda de un canal de acuerdo como el que, bueno, se está proponiendo también desde todas las provincias? Entiendo que sí, en la medida que se mandó un borrador de alguna manera para ver cómo está, se sacaron cuestiones que de alguna manera, como se hablaba por ahí, la transición energética, que lo único que hacía era crear un mercado financiero de bonos, pero no generaba un marco para esto de la transición y justamente lo que hace a las emisiones de dióxido de carbono, que entendemos que es una discusión
hay que darla y no a muy largo plazo, pero que con seriedad y armar y contemplando una amplitud mayor de lo que era esto, que solamente crear un mercado que muchas veces podía complicar, o justamente cuando hay un mercado financiero busca dónde sacar plata, y creo que Vaca Muerta y el campo son las dos actividades que hoy tienen caja, entonces no debería ser el ambiente tomado como un negocio, sino como justamente cómo hacemos para bajar las emisiones o algunas otras cuestiones que generaban conflicto y se han dejado de lado. Y entendemos que debería o hay una voluntad de dar discusiones en algunos temas, y bueno, estaremos viendo. Y también hemos visto un poco estos días que se ha aflojado, sobre todo la Unión Cívica Radical, ¿no? Que éramos blanco de agresiones continuas. Creo que se ha entendido también que tenemos un número importante y somos los que definimos la votación de alguna manera, ¿no? Los 34 que tenemos el bloque nuestro, juntos con Hacemos Coalición Federal, tenemos la capacidad porque de alguna manera tanto la Libertad Avanza con el PRO, que son los dos aliados que son indiscutidos de alguna manera a la hora de votar, suma 70 y pico, le están faltando más de 50 votos para poder llegar al quórum y a la mayoría, así que entiendo que también con lo que ha pasado con el DNU en el Senado, de alguna manera han tomado nota del gobierno, y esperemos que podamos generar, porque también lo mejor que puede pasar es que este tipo de leyes, sobre todo lo que hace a grandes inversiones y a un marco regulatorio, salgan por consenso, porque estamos, por ejemplo, en lo que hace a petróleo, la ley 17319, una ley del año 67 que estamos modificando, así que Claro. entendemos que se va a generar un marco para los próximos 20 o 30 años, y lo mejor que puede pasar es que salga con un consenso para que no sea modificada, porque hoy lo estamos viendo, ya lo vimos con el gobierno anterior, que de alguna manera dejó sin efecto la licitación que había para el gasoducto, que después se llamó Néstor Kirchner, y este gobierno demoró la licitación de la reversión del gasoducto norte, y ya no va a estar, del gasoducto del norte, no va a llegar hasta recién estaría para septiembre listo, entonces no Claro. va a faltar gas, va a haber que importar de Bolivia, traer barcos para poder abastecer esa demanda. Entonces, creo que justamente esto, lograr consenso y que las políticas, la energía, así como otras políticas a nivel país que trasciendan los gobiernos y tengan continuidad en el tiempo, creo que es lo que tenemos que lograr también para dar la previsibilidad que necesita el desarrollo de Vaca Muerta, que es una gran oportunidad para el país, así como otros grandes proyectos que hay que pueden mover la aguja realmente de los dólares que necesitamos para salir adelante. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos, que tengas muy buena tarde. Gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias.